Bestiario mitológico griego 3. Todos estaban relajándose en el lugar, Jiraiya y Orochimaru devorando libros y libros de la biblioteca, Minato y Kusina haciendo sus cosas de pareja. A la par que trataban de decidir qué harían con lo que saben que va a pasar con su hijo. Mito y Tsunade compartiendo un rato de su vida tras mucho tiempo de estar separadas por la muerte. Hachirama tratando de hablar con Madara, dando una escena cómica, que parecían un matrimonio peleando. Kakashi leyendo su librito de tapa naranja sin que nadie le moleste, a la par que reía levemente dejando ver que le gustaba el libro. Pero lejos de ellos estaba Tobirama, el Nidaime Hokage de Konoha, aquel que es considerado el mejor Hokage de la historia de la aldea de la hoja. Uno se preguntará qué pasaba por su mente o qué hacía, y la respuesta es simple, calmarse, dado que las palabras de Sagreo estaban demostrando que, a pesar de todos sus logros, era simplemente un humano más, con miedos, aciertos, fallos y pensamientos propios, que en la mayoría de casos guiaron su accionar. Sagreo, calma, diría bebiendo un poco de té, a la par que negaba con la cabeza, las actitudes de Tobirama, bueno a alguien debía de salir Danzo. El dios caído lo sabía, si Tobirama no tuviera los traumas de la guerra de clanes, y superara ese odio a los Uchiha, habría sido el mejor en todos los sentidos, pero en lugar de crecer, Tobirama se estancó en ese sufrir. Comenzó a ver a los shinobis y hinchurikis como armas, después de todo, bajo su mandato fue que se implementaron a los últimos como armas. Pasado un tiempo, todos se reunieron nuevamente queriendo saber qué verían, por lo que simplemente se acercaron. Sagreo, pensé que debería llamarlos, diría risueño. Kusina, ¿qué vamos a ver Datebané? Minato, creo que veremos más monstruos o me equivoco. Hiruzen, esto sería interesante. Madara, veamos si me dan un buen baile. Hachirama, no cambias Madi. Mito, no van a cambiar esos dos. Sagreo, bueno, en ese caso, ojos a la pantalla, diría para que la pantalla se encendiera. En la pantalla. Basilisco. El basilisco en la mitología griega fue una criatura temida desde sus oscuros orígenes. Nacido de una leyenda antigua, el basilisco era descrito como un ser pequeño en tamaño pero enorme en peligrosidad, comúnmente representado como un reptil con rasgos de serpiente y ave. Y se decía que tenía una mirada capaz de matar instantáneamente a quienes osaran cruzarse con él. Su origen, según algunos mitos griegos, surgió cuando la sangre de una serpiente se mezcló con un huevo de ave de corral, incubado bajo ciertas condiciones mágicas o sobrenaturales, lo cual le confería un veneno tan letal que el simple contacto con su aliento o su mirada podía acabar con la vida de personas, animales y plantas. Por esto, fue conocido como el rey de las serpientes, y su imagen rápidamente pasó a simbolizar el terror en la cultura antigua. Este ser habitaba los rincones desolados y peligrosos de Grecia, en particular pantanos y cuevas remotas donde su letalidad no representara una amenaza constante para los humanos. Aunque los más osados guerreros y héroes intentaron rastrear su guarida para enfrentarlo y obtener gloria. Con su poderosa presencia y habilidades mortales, el basilisco era una criatura difícil de eliminar, ya que su sola proximidad era suficiente para destruir casi cualquier cosa viva. Su imagen y leyenda incluso se extendieron más allá de la mitología griega, siendo adoptada en otras culturas y textos, y se convirtió en el símbolo de la muerte rápida e inevitable. Sobre su destino final, no existe un relato específico que marque la muerte o desaparición del basilisco en la mitología griega, lo cual contribuye a su imagen perpetua de invencibilidad y misterio. Sin embargo, algunas leyendas posteriores indican que el basilisco podía ser vencido solo si veía su propio reflejo o a través de la magia de ciertos héroes. Así, su historia queda abierta en la mitología, como una advertencia constante del poder destructivo de la naturaleza y de los monstruos que surgían de las fuerzas sobrenaturales. Fuera de la pantalla. Kakashi, wow. Orochimaru, un gallo criado por una serpiente. Jiraiya, alguien capaz de matar con la mirada. Tsunade, pero comparando a los anteriores. Es pequeño. Hiruzen, supongo que esto demuestra que es chiquito pero peligroso. Minato, aunque su fama es para ver. Kusina, yo lo amansaría como mascota, aunque es. Kurama,
Eso es más que un bocado para mí, diría el Biju desde el árbol donde descansaba. Madara, así que rey de las serpientes. Orochimaru, a mi jefe de convocatoria no le gustará nada. En la pantalla. Aracne. Aracne era una joven tejedora de extraordinario talento en la mitología griega, originaria de la ciudad de Lidia. Su habilidad en el tejido y bordado llegó a ser tan asombrosa que empezó a ganar reconocimiento en toda Grecia, siendo celebrada incluso por los propios dioses. Orgullosa de su talento, Aracne se convirtió en una figura de inspiración, pero su habilidad también despertó en ella un sentido de superioridad, al punto de afirmar que su talento superaba incluso al de Atenea, diosa de la sabiduría y las artes. Esta presunción, sumada a la ofensa de desafiar a una diosa, llevó a Atenea a visitarla, primero disfrazada como anciana para advertirle que respetara a los dioses, y luego, cuando Aracne rechazó su consejo, en su verdadera forma divina. En respuesta al desafío de Aracne, Atenea propuso una competencia para ver quién tejía la mejor obra. Atenea tejió una escena glorificando a los dioses, pero Aracne, en un acto de audacia, tejió una obra que representaba los errores y las infidelidades de los dioses. Aunque la tela de Aracne era técnicamente perfecta, Atenea la vio como una insolencia imperdonable y, en un arrebato de furia, destruyó la obra de la joven. Desesperada, Aracne se ahorcó al no poder soportar la humillación y la ira de la diosa. Sin embargo, Atenea, compadecida por el destino de su rival, decidió transformarla en una araña para que pudiera tejer eternamente, manteniendo así su talento, aunque en una forma diferente y simbólica. Desde entonces, Aracne se convirtió en el símbolo de la araña y de la actividad de tejer, en una especie de castigo y consuelo a la vez. Su destino no fue la muerte, sino una existencia eterna de tejido como arácnido, dejando un legado que advertía sobre los peligros de la soberbia frente a los dioses. La historia de Aracne sirve como recordatorio de la habilidad humana llevada al extremo y de las consecuencias de desafiar el poder divino. Fuera de la pantalla. Madara, otra mujer castigada. Tobirama, y parece que se lo buscó ella misma. Mito, pero eso demuestra que los dioses, más que ello, son humanos poderosos, digo se llevan por cosas tan simples como el orgullo. Kushina, sí. ¿No se supone que son seres superiores? Parecen más al cascarrabias de Onoki con su dolor de espalda. Minato, y vaya que es una linda araña, diría temblando de incomodidad. 1. Jiraiya, aunque la parte de arriba es algo bella. Kakashi, no dirás lo mismo si te ataca y trata de comerte. Tsunade, me gustaría ver eso, diría divertida. Hiruzen, así que la diosa de la sabiduría hizo eso, pues por lo que veo, al dejarse llevar por su orgullo, terminó siendo alguien que no es sabio. Sagreo, no puedo estar menos de acuerdo con usted señor Hiruzen, a mi juicio Atenea es la diosa del conocimiento, no de la sabiduría. Jiraiya, entiendo, diría por experiencia al ser un sabio, dado que el conocimiento no te hace sabio, lo que sí te hace sabio es saber dónde y cuándo aplicar el conocimiento. En la pantalla. Cetus. Cetus es un monstruo marino de la mitología griega, conocido por su tamaño colosal y su naturaleza aterradora. Su origen se encuentra vinculado a las deidades del mar, siendo hijo de Forcis y Ceto, quienes personifican las profundidades y los peligros del océano. Cetus es a menudo representado como una mezcla de varios seres marinos, combinando rasgos de serpiente, pez y otros animales, lo que lo convierte en una de las criaturas más temidas del mundo antiguo. En algunos relatos, se menciona que el monstruo fue enviado por los dioses como castigo a los humanos, específicamente a los habitantes de Joppa, debido a la arrogancia de su reina, Casiopea, quien había presumido de ser más hermosa que las Nereidas, las ninfas del mar. En la historia más conocida, Cetus se convierte en el enemigo de Perseo, quien es enviado a enfrentar a la bestia como parte de una serie de hazañas heroicas. Cuando Cetus emerge de las profundidades del océano para devorar a Andrómeda, la hija de Casiopea, Perseo se presenta como su salvador. Armado con la cabeza de Medusa, que transforma a su enemigo en piedra, el héroe logra vencer al monstruo marino y rescatar a Andrómeda, convirtiéndose así en un símbolo de valentía y heroísmo. El destino de Cetus es trágico, ya que fue derrotado por Perseo y quedó petrificado,
convirtiéndose en una parte de la constelación que lleva su nombre. A través de este destino, la figura de Setu se mantiene viva en el cielo, recordando la eterna lucha entre el héroe y la bestia, así como los desafíos que los mortales enfrentan ante las fuerzas de la naturaleza y lo desconocido. Su legado perdura como un recordatorio del poder de los mitos y de la eterna batalla entre el bien y el mal en el ámbito mitológico. Fuera de la pantalla. Hiruzen, así que un monstruo marino. Madara, es grande. Mito, y para que sea enviado por un dios contra una ciudad. Tobirama, la reina dijo que su hija era más bella que unas ninfas del mar, eso sin duda enfureció al dios de dicho dominio. Hachirama, pero no es demasiado, digo, considero que la reina debe pagar, pero castigar a un pueblo lleno de inocentes por la vanidad y arrogancia de uno, me parece exagerado. Kusina, aunque parece que Perseo la venció. Minato, y con la cabeza de Medusa. Kakashi, paradójico, pero efectivo. Jiraiya, usar la cabeza de un monstruo para matar a otro. Tsunade, bueno, Medusa podía petrificar con la mirada y se mencionaba que su cabeza funcionaba viva y muerta. En la pantalla. Caribdis. Caribdis es un monstruo marino de la mitología griega, conocido por su voracidad y su naturaleza destructiva. Su origen está vinculado a la leyenda de Poseidón, el dios del mar, quien la consideraba una personificación de las violentas corrientes marítimas. Según la mitología, Caribdis era, en vida, una hermosa ninfa que desató la ira de Poseidón al robarle parte de su reino. Como castigo por su desobediencia, el dios la transformó en un monstruo que devoraba todo lo que se acercaba a su voraz embocadura, generando un remolino que tragaba barcos enteros y marineros desprevenidos. Caribdis se convierte en un obstáculo formidable para los navegantes, especialmente para Ulises en su épica Odisea. En su viaje de regreso a Ítaca, Ulises se encuentra atrapado entre Caribdis y su contraparte, Escila, una criatura igualmente temible con múltiples cabezas. Al verse en esta situación, el héroe debe elegir entre enfrentarse a la voracidad de Caribdis o arriesgarse a las garras de Escila, lo que simboliza los dilemas que enfrenta cualquier héroe ante fuerzas más grandes que él. El destino de Caribdis, a diferencia de otros monstruos, no culmina en su muerte, ya que permanece vivo como una amenaza constante en el mar. Su existencia perpetua en las aguas representa las peligrosas corrientes y los desafíos que enfrentan los navegantes, convirtiéndola en una figura legendaria en el mundo marino. Así, Caribdis continúa siendo un símbolo del caos y la destrucción que puede desatar la naturaleza, recordando a todos los que se aventuran en el océano la necesidad de respetar sus fuerzas implacables. Fuera de la pantalla. Kakashi, otro monstruo marino. Jiraiya, bueno, me siento mucho mejor en tierra. Kusina, y parece que es otra pobre dama que se topó con un día de malas con un dios, diría molesta, ya no agradándole mucho los dioses. 1. Tobirama, y parece que ataca barcos. Orochimaru, ¿dónde se encuentra esa bestia, dado que se menciona a otra? Sagreo, es el monstruo que resguarda al ingreso al mar de los monstruos, para acceder a él debes de pasar por uno de esos dos monstruos. Madara, ¿qué hay dentro de ese mar? Hachirama, tengo curiosidad. Sagreo, islas, algunas desconocidas, con sus peligros y algunas de esas islas, son el paraíso privado de los dioses. Kakashi, ¿cómo? Sagreo, para que entiendas, en una de esas islas, Helios, el dios del sol, resguarda su ganado. Hiruzen, ¿quién son Ulises y Odiseo? Sagreo, ambos son la misma persona, solo que visto desde dos puntos de vista, griego y romano. En Grecia es conocido como Odiseo, mientras que en Roma es Ulises. Minato, pero. Tsunade, ¿por qué cambiar el nombre? Sagreo, los romanos adoptaron a la mitología griega, modificando a su gusto muchas cosas, los nombres son una de ellas. Mito, ¿veremos de esos héroes? Sagreo, sí. En la pantalla. Escila. Escila es una de las criaturas más temidas de la mitología griega, conocida por su apariencia aterradora y su voracidad. Su origen se remonta a la tradición de los monstruos marinos, siendo hija de Forcis y Ceto, dioses que personifican los peligros del océano.
Según las leyendas, Escila era originalmente una hermosa ninfa que habitaba en la costa. Sin embargo, su destino cambió drásticamente cuando la hechicera Circe, celosa de su belleza, la transformó en un monstruo de múltiples cabezas. A partir de ese momento, Escila se convirtió en una figura temible, con un torso humano y 6 cabezas de perro, cada una de las cuales poseía una boca con dientes afilados, siempre dispuesta a devorar a aquellos que se acercaban demasiado a su hogar. La ubicación de Escila se sitúa en un estrecho mar, donde también se encuentra su contraparte, Caribdis, creando un dilema mortal para los navegantes. En la famosa Odisea de Ulises, se convierte en uno de los principales obstáculos que enfrenta durante su viaje de regreso a Ítaca. Al navegar entre Escila y Caribdis, Ulises debe elegir entre perder a algunos de sus hombres a manos de Escila o arriesgarse a ser tragado por las voraces corrientes de Caribdis. Este dilema representa la lucha entre el destino y la supervivencia, encapsulando el peligro que presenta Escila para todos los que se aventuran por su territorio. A diferencia de otros monstruos que son derrotados, Escila permanece viva, convirtiéndose en una amenaza constante para los marineros en el estrecho de Mesina. Su existencia perpetua simboliza los peligros del mar y la imprevisibilidad de la naturaleza. Escila es recordada no solo como un monstruo temible, sino también como una advertencia sobre los peligros que acechan en el camino de aquellos que buscan aventurarse más allá de lo conocido. Fuera de la pantalla. Orochimaru, Kukuku. Este monstruo parece ser alguien sediento de venganza. Minato, bueno, al menos este no lo creó un dios. Kushina, Circe. Esa bruja no me agrada. Hachirama, y por lo que se ve en la historia del héroe, tuvo que elegir entre 2 opciones. Tobirama, debió elegir entre la mala y la peor, y siendo prácticos, aunque duela, la mejor es la opción mala. Madara, pasar por Escila y evitar a Caribdis. Mito, pobre criatura, maldecida por ser bella. Tsunade, y por una mujer celosa que no sabe otra cosa que ser una envidiosa de mierda. Jiraiya, ha de ser muy bella llegado el caso. Hiruzen, siento pena por ella. En la pantalla. Empuzas. Las empuzas son criaturas mitológicas de la antigua Grecia, asociadas con el mundo de los espíritus y el inframundo. Según la mitología, se las considera hijas de Hécate, la diosa de la magia, las brujas y la necromancia. Se decía que las empuzas eran seres vampíricos que podían cambiar de forma, lo que les permitía tomar la apariencia de bellas mujeres para seducir a los hombres y luego devorarlos. Este juego de seducción y peligro les otorgó un lugar destacado en las leyendas griegas como personificaciones de la atracción fatal y el deseo. Las empuzas eran descritas a menudo como seres con pies de cabra y una apariencia engañosamente hermosa, lo que simbolizaba su naturaleza dual, atractivas en su forma humana, pero monstruosas en su verdadero ser. Su conexión con Hécate también las vinculaba con el misterio y lo oculto, convirtiéndolas en temidas entidades que merodeaban en la oscuridad, buscando almas desprevenidas. A menudo se decía que acechaban en lugares solitarios o en la noche, donde su capacidad para convertirse en sombras les permitía atraer a sus víctimas sin ser detectadas. En cuanto a su destino, las empuzas no son derrotadas ni eliminadas en las historias, lo que sugiere que permanecen vivas en el imaginario colectivo como símbolos de seducción y peligro. Su legado continúa presente en la literatura y la cultura, representando las amenazas que pueden surgir de lo desconocido y el poder del deseo, dejando una impresión duradera en quienes oyen su nombre. A través de las generaciones, las empuzas se han mantenido como figuras de fascinación y temor, recordando a todos la delgada línea entre la belleza y el horror. Fuera de la pantalla. Tsunade, parece que Jiraiya caería con ellas, diría escuchando la descripción de ellas. Jiraiya, pero al menos no moriré sin tener relaciones, diría de forma pervertida. Tobirama, aunque sus habilidades podrían haber sido usadas por la aldea. Hachirama, no es el momento, hermano. Hiruzen, ya veo de dónde sacó Danzo ese exagerado patriotismo, pensó. Minato, por casualidad, siempre saldré con mi bella esposa. Kakashi, sensei dominado, diría con burla. Kushina, dijiste algo Kakashi-kun, diría con una sonrisa dulce. Kakashi, no, diría temblando de miedo. En la pantalla. Erinias.
Las erinias, también conocidas como las furias, son deidades vengadoras en la mitología griega, representando el castigo y la justicia. Su origen se remonta a los mitos que giran en torno a la venganza divina y el restablecimiento del orden moral. Según algunas versiones, las erinias nacieron de la sangre de Urano cuando fue castrado por su hijo Cronos, simbolizando el surgimiento de la ira y el sufrimiento en el mundo. Otras tradiciones afirman que son hijas de Gaia, la tierra, y de Tártaro, el abismo oscuro. En cualquier caso, su creación está intrínsecamente ligada a la idea de justicia y retribución, surgiendo como guardianas de las leyes morales y castigo de los culpables. Las erinias eran representadas como figuras aterradoras con serpientes en sus cabellos y vestidas de harapos. Su función principal era perseguir a aquellos que cometían crímenes graves, especialmente a los que infringían el deber familiar, como el asesinato o la traición. Estas deidades no solo eran temidas por los mortales, sino que también eran respetadas por su papel en la preservación del equilibrio moral en la sociedad. Cuando alguien era encontrado culpable, las erinias se encargaban de atormentarlo, asegurándose de que pagara por sus actos. En cuanto a su destino, las erinias no son derrotadas ni eliminadas en la mitología. En su lugar, su influencia perdura a lo largo de las historias, simbolizando el poder de la justicia ineludible. Eventualmente, en algunas narraciones, son transformadas en las Euménides, conocidas como las buenas diosas, tras cumplir su función de venganza y ser apaciguadas por los dioses, lo que representa una evolución de su papel de terror a uno de justicia benevolente. De este modo, las erinias continúan vivas en la conciencia colectiva, recordando la importancia del deber moral y la inevitabilidad de la justicia. Fuera de la pantalla. Hiruzen, bueno, alguien debía de cumplir caprichos de castigo, diría algo incómodo. Jiraiya, aunque esas mujeres no están nada mal, diría de forma pervertida. Orochimaru, me imagino que te harían si las espías en las aguas termales Kukukuku. Tsunade, yo espero y que lo muelan a goles. Minato, eso sería interesante. Kusina, se lo gana por pervertido. Madara, bueno, son dedicadas en su trabajo. Kakashi, sí. En la pantalla. Las grallas. Las grallas son figuras fascinantes de la mitología griega, conocidas por su singular apariencia y habilidades. Eran tres hermanas, Deno, Enyo y Penfredo, quienes compartían un solo ojo y un solo diente entre las tres. Según la tradición, su origen se relaciona con el mar y la oscuridad, siendo hijas de Forcis y Seto, dioses primordiales del océano y los monstruos marinos. A menudo, se las consideraba como guardianas del conocimiento y la sabiduría, pero también como criaturas temidas debido a su conexión con el terror y el destino. Las grallas desempeñaban un papel crucial en los mitos, especialmente en la historia de Perseo, quien necesitaba su ayuda para encontrar a Medusa. A pesar de su naturaleza temible, su debilidad por compartir un ojo las hacía vulnerables. Cuando Perseo las confrontó, las obligó a entregarle información sobre la ubicación de las gorgonas a cambio de no usar su ojo. Esta interacción resalta tanto la astucia de Perseo como la fragilidad de las grallas, quienes, aunque poderosas en su conocimiento, dependían de su unión. En cuanto a su destino, las grallas no tienen un final trágico en las leyendas, sino que su existencia parece desvanecerse después de su encuentro con Perseo. Después de cumplir su función en la historia, su destino queda en el aire, y se puede interpretar que siguen vivas en la memoria colectiva como símbolos de sabiduría y la fragilidad de la vida. Aunque no están presentes en muchas narrativas posteriores, su influencia perdura en la mitología griega como recordatorio de la interconexión entre el conocimiento y la vulnerabilidad. Se apaga la pantalla. Jiraiya, Santa Cachucha. Ya pasamos de algo bonito a estas viejas feas. Tsunade, te golpearía, pero tienes mucha razón. Hiruzen, y ya decía que era viejo. Orochimaru, tú estás más senil que ella Sensei Kukuku. Minato, un ojo y un diente compartidos. No sé si sentirme asqueado al saber eso. Kusina, yo sí, así que son horribles. Kakashi, aunque también se repite Perseo, así que deben de ser algo gentiles en su ayuda. Madara, no lo creo, así que debe de ser algo interesante. Hachirama, y parece que se olvidaron y murieron allí. Tobirama,
sí. Sagreo, bueno, eso es todo por ahora, descansen y en unos minutos seguimos. Todos asentirían y se levantarían de sus lugares buscando un lugar donde descansar esos minutos.